Muy bien, hermanos, qué gusto tenerles en esta tarde, en la noche, en algunos otros lugares, pero aquí estamos gracias a la misericordia de Dios para continuar con estas lecciones que tienen que ver con los evangelios, pero enfocándonos específicamente en el orden cronológico de lo que nos narra a nosotros los evangelios sinópticos. Pues vamos a ver la lección número 4 de El Sermón del Monte. Ya hemos visto previamente varios aspectos y sobre todo en nuestra última lección empezamos a estudiar acerca de las bienaventuranzas. Sobre todo vimos la primera, la que menciona en el versículo 3, donde Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Haciendo una pequeña introducción, Mateo 5, que es donde nosotros encontramos el Sermón del Monte, y también en Lucas capítulo 6, pero en Lucas 6 está muy abreviado, donde lo tenemos de una manera amplia es en Mateo capítulo 5. Recordemos, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. Aprendimos el término bienaventurado viene de este término griego, Macarios. Y el señor Bay nos explica que significa bendito, feliz, bienaventurado. Y también bien, el señor Strong en su diccionario de palabras griegas nos amplía un poco más el significado del término Macarios, traducido al castellano como bienaventurado, que supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bienaventurado, dichoso, glorioso. Poseer cada una de las cualidades que menciona el Señor en su enseñanza en el Sermón del Monte, nos coloca a nosotros en una condición de supremamente bendecidos. Hoy vamos a continuar entonces con 3 bienaventuranzas más. Ya vemos la primera. Veamos entonces la segunda bienaventuranza, que tiene que ver con la tristeza y el dolor que produce hacer lo incorrecto. Mateo 5:4, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando dice bienaventurados los que lloran, se refiere a los que lloran por la condición perdida de sus almas. Describe a un individuo con el corazón quebrantado a causa de lo que ha hecho su pecado. A tal persona se le promete consuelo. En contraste con aquellos que se lamentan con la condición de su alma. Esa declaración la encontramos nosotros en Lucas 6, donde donde Lucas nos habla de las bienaventuranzas del Señor. Ahora, mire el contraste que encontramos en Lucas. Dice en el verso 25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. De los que habla aquí en el verso 25 son los que no se dan cuenta de la condición de su alma. No tienen ninguna tristeza piadosa provocada por sus pecados. Se deleitan en las cosas del mundo, ahora, ajenos a su verdadero estado espiritual,
Pero eventualmente, como dice ahí el pasaje de Lucas, eventualmente se lamentarán y llorarán. Y para ellos no hay consuelo. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hay muchas cosas que hacen que las personas lloren. Aún los malos en sus pecados algunas veces se involucran en problemas causándoles aflicción. Pero Jesús nunca prometió consolar a la persona mala en su pecado. Por tanto, todas las lamentaciones no recibirán consolación del Señor. Cuando dice aquí los que lloran, no se refiere al llorar por ambiciones fallidas, ni por haber perdido riquezas, ni por haber sido avergonzado, ni por haber sido castigado por alguna maldad. No, no hay bendiciones para los que lloran por estas causas, a menos que se arrepientan. Y tampoco el Señor promete bendición para aquellas almas pesimistas que viven lloriqueando por su mala suerte, diciendo que todo el mundo está en contra suya. Pero cualquier dolor inducido por hacer la voluntad de Cristo es el que Jesús consuela. Y en adición, cuando estamos verdaderamente adoloridos porque hemos pecado contra Dios a través de Cristo, hay perdón y la verdadera consolación viene con este. Llorar, el llorar del cual habla el Señor aquí, en este versículo 4, no es el llorar de un funeral, sino el de lamentar la propia condición pecaminosa. Es lamentarse por el estado en el cual uno se encuentra debido a su condición pecaminosa. En 1 Corintios 5:2, Pablo le dice a los cristianos de la iglesia en Corinto lo siguiente: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo dijo aquí que los corintios no se lamentaban por la condición del hermano fornicario que estaba entre ellos y que hasta ese momento no se había arrepentido. En lugar de enorgullecerse de él, deberían haber lamentado su condición miserable. Hay al menos 3 actitudes que el hombre puede tener hacia el pecado. Una, ser indiferente. El profeta Jeremías, en el capítulo 6, habla de Israel, donde la nación había perdido la capacidad de avergonzarse. Dice en el verso 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces, una actitud que el hombre puede tener hacia el pecado, ser indiferente, no le importa. Segunda actitud, terquedad. Primera de Samuel 15 nos habla del caso del rey Saúl. Dios le encomendó un trabajo y él tercamente hizo algo completamente diferente. Pecó. Y por eso Dios lo destituyó como rey. Y la tercera actitud que el hombre puede tener hacia el pecado, dolerse por el pecado. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Señor Barclay,
en su comentario, dice lo siguiente, de este llorar de Mateo 5:4. Tenemos que notar desde el principio al estudiar esta bienaventuranza que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa del llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José. Recordemos que sus hermanos lo habían vendido como esclavo, pero le hicieron creer a Jacob, a su padre, que una fiera lo había devorado. Se define este llorar, se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. Ese es el llorar del cual está hablando nuestro Señor Jesús aquí. Recordemos lo que Pablo dice en 2 Corintios 7:10, que está conectado con este llorar. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos clases de tristeza según este versículo. La tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Y cada una de ellos tiene un efecto diferente. La tristeza según Dios produce arrepentimiento y el objetivo es que la persona sea salva. Por eso dice, no tenemos que arrepentirnos de eso. Pero de la tristeza del mundo sí, porque la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué más dijo el Señor? Dijo que los que lloran, ellos recibirán consolación. Esa es la segunda bienaventuranza.